buenas noches, bienvenidos a esta que es su emisión, su programa La Medida con Julio Talamonte. Pues bueno, nos sentimos orgullosos de poderle informar. ¿Cómo estás, Julio? Bien, Sandy, muchas gracias. ¿Tú qué tal? Muy bien, la verdad. Muy emocionada con Excelente. Los temas que tenemos esta noche, Julio. Claro, Sandy, hoy tenemos temas muy importantes para usted. Por ejemplo, el hecho de las visas que se revocaron a la CICIG. Lo vamos a analizar para ver qué consecuencias traerá esto, o en todo caso no, ¿verdad? Por supuesto, pero hay otra polémica que se ha desatado y aquí le vamos a adelantar en nuestros titulares. Bienvenidos. Polémica por las visas revocadas a CICIG. Le mostraremos las últimas reacciones y los detalles detrás de la situación que involucra a investigadores de la comisión. Caminan entre la incertidumbre. La caravana de migrantes se ha fragmentado. Algunos ya llegaron a México, otros siguen en la capital y otros más ingresaron hoy a El Salvador. Caravana genera reacciones. Tras la advertencia del gobierno estadounidense, varias personas, funcionarios y organizaciones se han pronunciado. ¿Hay interés político detrás de la caravana de migrantes? En instantes responderemos a esta pregunta y la respuesta les sorprenderá. Uso de fondos del Banco Interamericano de Desarrollo para lobby a favor de Thelma Aldana. Le presentaremos los detalles de este explosivo caso. Guatemala entre los 20 países más competitivos de América Latina. Ese es el resultado del Índice de Competitividad Global para el 2018. Polémica por este tema y hoy la fiscal general y jefa del Ministerio Público se refirió a la revocatoria de visas de la Cancillería que le hizo precisamente a los trabajadores de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. En este caso quisiera públicamente solicitarle al señor presidente a través del Ministerio de Relaciones y consecuentemente a la dependencia correspondiente que se renovaran nuevamente estas visas y se les confiriera la visa a los que estaban pendientes de conferirse. Toda vez que para el Ministerio Público resulta sumamente importante la presencia de estos señores investigadores, por cuanto que tenemos muchas denuncias que se están investigando en donde la presencia de ellos pues es importante por cuanto que está iniciada la investigación por ellos. Quien se pronunció también fue el presidente de la República. Él dio a conocer entonces su postura sobre la cancelación de visas de la Cancillería que realizó a los trabajadores de CICIG. Al secretario Pompeo le expliqué efectivamente que nosotros, al igual que Estados Unidos, hemos estado verificando ahora todas las visas y todos los elementos que son necesarios y estamos quitando todas esas palabritas que después se malinterpretan. Miren, ahora son visas de cortesía, pero antes se pedían las visas todos los años o todas las veces que era necesario. Entonces, si era cortesía, ¿por qué se pedía? Nosotros no vamos a aceptar dentro de nuestro territorio personas que hayan sido señaladas en otros países por haber puesto bombas en instituciones y edificios del Estado. Que aclaren su pasado y entonces con mucho gusto les daremos la posibilidad de que entren a nuestro país. Y todavía más duro, una de las personas que estuvo en Guatemala, creo que le fue retirada la visa por Estados Unidos. Entonces nosotros simple y sencillamente estamos protegiendo no solamente la soberanía, sino las leyes de nuestro país. Bueno, ahí lo tiene usted. Polémico el tema. La fiscal general Consuelo Porras exhortó al organismo ejecutivo a través de la Cancillería guatemalteca para otorgar las visas al personal de la Comisión Internacional contra la Impunidad. Asimismo, Porras argumentó
que es por demás importante la presencia del personal ante las investigaciones que de manera conjunta la CICIG está realizando en este instante con el Ministerio Público. En su momento también, el día de hoy, el exmagistrado de la Corte de Constitucionalidad, Molina Barreto, afirmó que la culpa de este tipo de decisiones que ha tomado el gobierno guatemalteco de no extender el visado de cortesía la tiene el señor Antonio Guterres, secretario general de Naciones Unidas, por el hecho de no haber tomado en cuenta la negociación que está planteada en el convenio de creación de CICIG y solicitada desde el año pasado por el gobierno de Guatemala. Entonces, esta es la situación que tenemos para poder empezar a hacer un análisis, ¿verdad, Sandy, del tema? Definitivamente que sí, pero vemos entonces cómo ayer hablábamos, Julio, sí, en este tema, qué consecuencias o en qué afectaría entonces a los investigadores, este personal de CICIG, el tema de revocarle las visas de cortesía. Tú mencionabas muy bien que en realidad solamente era para agilizar el paso entre aeropuertos al final. Es correcto, Sandy. Entonces, ¿por qué se ha satanizado tanto el tema? Creo que es... Vamos a partir de una base, ¿verdad, Sandy? Con lo que tú dices de manera muy oportuna. Es una cuestión hasta cierto punto simbólica del Estado guatemalteco y vamos a explicar hoy con mayor detalle el por qué. Las visas de cortesía se otorgan a todas las misiones diplomáticas. Recordemos que tenemos misiones catalogadas A, B y C. C es la forma en que está catalogada esta misión sui generis, denominada Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Pero tienen prerrogativas que ya vienen dadas obviamente por el mismo convenio de creación de CICIG. Las encontramos en el artículo 5 del convenio, las encontramos en el artículo 8 del convenio. La gente, sobre todo en medios de comunicación poco serios y aprovechando las redes sociales, piensan que a través de esta decisión del gobierno automáticamente tienen que retirarse los funcionarios de CICIG y no es así. ¿Por qué? Porque por lo que está en el convenio, obviamente ellos pueden seguir trabajando normalmente aquí en Guatemala, pero creo que sí es muy significativo el hecho de primero de que se haya tomado esa decisión de parte de Cancillería y del gobierno de Guatemala, donde yo coincido un poco, o mejor dicho bastante, con el exmagistrado Molina Barreto, en cuanto a que quizás simbólicamente es una forma del Estado guatemalteco de también decir, miren, no estamos de acuerdo con que ustedes, Naciones Unidas, nos ningunearon en el hecho. No avalan la decisión al final. Es correcto. Eso es, pero van a seguir trabajando de esta manera. Algo que sí es muy importante y lo hemos dicho acá como una situación noticiosa y hemos hecho el análisis. Yo creo el presidente a eso se refería, pero es bueno que lo aclaremos. Lo vamos a hacer, si tú me permites, en este instante con otra información que proyectaremos, porque cuando se habla de funcionarios que han colocado bombas, ¿qué es eso? Se refiere a lo siguiente. Cuando el presidente Jimmy Morales dice que no vamos a permitir dentro de nuestro territorio a personas que hayan sido señaladas en otros países, específicamente vamos a entender a quién se está refiriendo. A una de las personas que estuvo en Guatemala le fue retirada la visa por Estados Unidos, y en el tema de la soberanía, pues también lo marcó en cuanto a la decisión del gobierno de Guatemala. Se está refiriendo precisamente a la persona, a la señora que estaba encargada de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Quetzaltenango, que como bien recordarás, si dimos la noticia aquí en A la Medida en estos últimos días, exactamente, Bravo, tiene una orden de aprehensión inclusive por hechos catalogados en Colombia como terrorismo, vinculación con las Fuerzas Armadas rebeldes colombianas, las FARC, y por otros hechos en cuanto a situaciones ilícitas cometidas en el territorio colombiano. A eso se está refiriendo, porque no puede ser entonces que una persona con ese perfil, ¿verdad?, con hechos delictivos que le anteceden, esté en Guatemala supuestamente para ayudarnos a combatir la corrupción y la impunidad. Eso no tiene ningún sentido. Por supuesto, Julio. Aquí lo que tratamos es de darle herramientas a usted para que usted mismo formule su propia opinión, y por lo tanto también quiero irme al otro extremo. Por favor, Sandy. ¿Se tienen argumentos necesarios para que el Ejecutivo entonces haya tomado esta decisión? Desde el punto de vista político, porque este relacionamiento diplomático, al final de cuentas, creo que sí, pero repito, aunque considero que el argumento o los argumentos esgrimidos son suficientes, porque ayer mencionábamos otro ejemplo, se lo vamos a recordar. No es posible que el abogado también Orozco de CICIG, que es uno de los que litiga en torre de tribunales junto al MP, haya dicho que ellos están por encima de nuestra Constitución. Hombre, eso no se puede, sencillamente. Ni él ni nadie, extranjero, nacional, la Constitución es la Constitución y se respeta aquí y en el mundo. Pero
hay una situación, insisto, los funcionarios de CICIG, aún con el retiro de estas visas de carácter de cortesía por el estatus diplomático, van a continuar en Guatemala, van a continuar trabajando. Y hoy hubieron 2 pronunciamientos, bueno, 3, ¿verdad? Fuera del presidente de la República, que hemos estado haciendo alocución a él, lo que dijo la fiscal general Consuelo Porras, que algunos han estado diciendo también con los últimos acontecimientos, que Consuelo Porras de pronto no es una fiscal general que tiene una línea objetiva. Bueno, aquí se está demostrando que sí, porque le está diciendo al presidente, mire presidente, por favor, si puede, yo le solicito como fiscal general que le vuelva a otorgar o conceder estas visas. Entonces, realmente creo que lo que está pasando es parte de una cuestión que no hemos entendido, la soberanía de un país que se llama Guatemala, que puede decidir o no qué hacer con las visas y los permisos de trabajo para extranjeros. Pero no se preocupen, aquellos que están desinformando, ellos van a seguir todavía trabajando en Guatemala porque el estatus se los permite por el convenio de creación de CICIG. Bien, que iban a estar entonces durante el tiempo establecido, septiembre del próximo año sería entonces. Correcto, Sandy, esa es la mejor conclusión. Estarán aquí o podrán estarlo hasta el próximo 3 de septiembre del año 2019. De esta forma vamos a concluir con el análisis. Hay otras noticias que le queremos dar a conocer, otro análisis, algunos fondos que fueron utilizados para promover imagen de una exfuncionaria pública. ¿De quién se tratará? Cuando regresemos de la pausa se lo daremos a conocer. Somos a la medida. Gracias por continuar con nosotros. ¿Qué piensa de la pregunta que le hemos lanzado? Bueno, aquí le vamos a dar algunos puntos de análisis para que usted entonces pueda también estudiar esta situación. Le cuento que con el objetivo de llegar a Estados Unidos en busca de mejores condiciones de vida, miles de hondureños continúan su travesía por carreteras guatemaltecas. La travesía la iniciaron cerca de 1.500 hondureños el pasado sábado. El objetivo era viajar en grupo hacia los Estados Unidos en busca de mejores oportunidades. La marcha inició siendo conformada por niños, jóvenes y adultos de diferentes edades. Llegaron a la frontera de Guatemala y allí encontraron su primer tropiezo. El gobierno estatal les impuso una serie de requisitos legales para poder avanzar en su camino. Después de algunas horas, lograron llegar hasta el departamento de Chiquimula. Fue en ese punto donde más personas se sumaron a la caravana. Para entonces ya se hablaba de más de 2.500 migrantes. Pasaron la noche al oriente del país, pero en la mañana siguiente, la caravana masiva perdió su rumbo y empezó a dividirse. Se conoce que algunos hondureños aún permanecen en albergues ubicados en Chiquimula. Otro buen grupo está por arribar al departamento del Progreso. Existe una buena cantidad que ya llegó a la ciudad y están por llegar a la frontera de Tecungumán-San Marcos. El grupo se dividió y conforme avancen en kilómetros, muchos se rendirán y otros quizás se unan. Lo cierto es que el tema tiene toda la atención de los países de la región: Guatemala, Honduras, El Salvador y México. Incluso Estados Unidos teme que este grupo de personas que solo buscan un mejor futuro pisen territorio estadounidense. Donald Trump ya emitió sus primeras advertencias para frenar el avance de los hondureños. El problema dejó de ser de solo un país y se volvió regional. Líderes políticos culpándose los unos a los otros y tratando de evadir el costo que podría traer consigo la crisis humanitaria. Sin embargo, pese a todos los problemas que rodean el tema, los migrantes siguen su rumbo. Avanzan con pasos cansados pero firmes y cada día están más cerca de alcanzar sus sueños. Sueños que ellos saben bien que pueden acabar con una deportación, con la separación de familias e incluso con la muerte por lo riesgoso del camino. México ha empezado a blindar sus fronteras. Estados Unidos amenazó con retirar la ayuda financiera a los países del Triángulo Norte de Centroamérica. Guatemala intenta resguardar la vida y derechos de los migrantes, según nuestras leyes, y los hondureños siguen avanzando. Y en ese mismo tema, un nuevo grupo de migrantes hondureños cruzó la frontera con El Salvador para de esta forma unirse a la caravana de migrantes en busca del llamado sueño americano. La caravana de migrantes hondureños sigue creciendo. Gran parte de ellos se encuentra en Guatemala y hay reportes de que algunas personas ya han llegado a la frontera con México. La situación ha causado incertidumbre entre las reacciones de los países de la región. El gobierno guatemalteco intentó impedir su entrada al país. México también se prepara para su llegada. Ahora, más personas del país hondureño se embarcan en una peligrosa, cansada y difícil caminata.
La Dirección General de Migración y Extranjería de El Salvador informó que desde la mañana de este miércoles, varias personas hondureñas cruzaron la frontera El Amatillo con el propósito de unirse a la caravana de migrantes. Sin embargo, un grupo de unas 100 personas se aglomeraron y se negaron a someterse al control migratorio establecido en las leyes salvadoreñas. Fuerzas Armadas y de la Policía salvadoreña se hicieron presentes en el lugar. Los migrantes hondureños exigían que se les permita cruzar la frontera e ingresar a El Salvador, afirmando que su meta no era quedarse en ese país, simplemente llegar a la frontera estadounidense. Finalmente la situación se calmó y hasta las 14:30 del miércoles, 415 personas habían cruzado la frontera salvadoreña con el propósito de unirse a la caravana. El Convenio Centroamericano de Libre Movilidad, firmado en 2006 por Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua, establece que no deben haber restricciones para el paso entre ciudadanos de esos países, salvo para los menores de edad, que deben presentar pasaporte para evitar la trata de personas. De fondo se encuentra la advertencia del presidente estadounidense Donald Trump, quien afirmó en su cuenta de Twitter que si los gobiernos de Guatemala, Honduras y El Salvador no detienen la caravana de migrantes hondureños, dejará de entregar ayuda económica, poniendo en riesgo el Plan Alianza para la Prosperidad. La pregunta es si puede movilizarse a tantas personas, en este caso migrantes hondureños, así por así, de manera espontánea. No, esto definitivamente no es. Se está investigando ya tanto por parte de Guatemala, El Salvador y Honduras, quiénes, porque tienen que ser varias personas las que hayan estado detrás para organizar. Una de las medidas que tomó ayer el Estado guatemalteco por la información que el Estado hondureño le facilitó es la captura de un periodista y también ex diputado, en este caso hondureño, de apellido Fuentes, el cual fue pues sacado acá de Guatemala. Este legislador se dice por parte precisamente no solo del gobierno hondureño, sino que de muchos de las personas que vienen en esta caminata, que fue quien los alentó a organizarse, pero que tampoco esperó que fuera en esa cantidad de miles. Entonces, creo que tenemos que partir de la siguiente base para el análisis, Sandy. Han pasado situaciones, porque en el mes de abril hubo una caravana similar, como tú recordarás, que no partió necesariamente de Honduras, más bien venía de Nicaragua. Pero esto que por primera vez pasa en esa dimensión en el hermano país de Honduras, tiene que tener algún tipo de interés social, económico o político, particularmente, y personas que lo hayan organizado. Eso sí, inescrupulosamente poniendo en riesgo a muchos de sus compatriotas. No se vale, la verdad, utilizar a todas estas personas por la necesidad que tienen, que obviamente donde ellos dicen hay problemas de violencia, hay problemas por la pobreza que estamos viviendo, se nota la necesidad que tienen de salir adelante, pero no se vale, Julio, que jueguen entonces con esas necesidades, lejos de buscar entonces el apoyo y también alguna solución para darles mejor calidad de vida y que puedan seguir en el país donde ellos quieren vivir al final. Absolutamente correcto, Sandy, sobre todo que también han habido pronunciamientos bastante fuertes en este caso, no solo el día de ayer a través de Twitter, ¿no? Hoy nuevamente el presidente Trump, en cuanto a que no van a entrar a Estados Unidos, es decir, Estados Unidos ya fijó una postura y es no recibirlos. Entonces, esta situación es bastante preocupante, ¿sabes por qué? Claro. Porque vamos a partir también de otra base. El Estado guatemalteco se ha portado a la altura, porque pudo haberlos parado, pero sabemos que ese tema de la movilidad, al final de cuentas, como un derecho humano, no esa libre circulación, creo que el Estado guatemalteco y los guatemaltecos en sí han demostrado una vez más su enorme corazón y la forma en que se le apoya a cualquiera nacional o extranjero en este caso. Sin embargo, a mí me preocupa algo, Sandy, en este sentido. Si México endurece el hecho de que no puedan entrar a su territorio y no quieren regresar a Honduras, yo sigo pensando que muchos de ellos van a permanecer aquí en Guatemala. Es más, ya desde anoche y esta mañana, muchos de los que estuvieron en esta casa del migrante dijeron, ¿saben qué? Que casi que nos queremos quedar en Guatemala, pero no sé si estamos preparados para recibirlos, para atenderlos y darles las oportunidades que requieren. Por supuesto, porque si ellos vienen buscando un futuro mejor, va a ser complicado también tenerlo aquí. Julio, derivado entonces de estas sospechas que se tienen, que sea una movilización que ha sido promovida políticamente por fines específicos a ciertos grupos, también se ha dado a conocer que
por parte del Estado de Guatemala, El Salvador específicamente y México, correcto, van a establecer una comisión para investigar lo que está sucediendo. Y esto es muy importante lo que dice, ¿sabes por qué? Porque el gobierno del presidente hondureño Juan Orlando Hernández dice que una de las hipótesis que tienen con los grupos opositores a su gobierno es que quieran causar un roce, un choque entre Honduras y Estados Unidos. Y uno dice, ¿y esto qué sentido tiene? Exacto. Sí tiene un sentido, el acercamiento que quiere hacer Pekín y que algunos grupos, en este caso vinculados a las izquierdas hondureñas, quieren hacer precisamente para que exista ese mayor acercamiento y apoyo hacia la República Popular de China. Entonces, aquí, pero para hacer eso, imagínate, están exponiendo a sus propios compatriotas, a sus niños y a sus mujeres. Qué cosa más terrible. Definitivamente que sí. Vemos entonces el riesgo que han iniciado ellos, porque hoy veía las imágenes donde varios se lanzaban a los camiones, se lanzaban al transporte pesado para subirse y de esta forma entonces avanzar más de esta forma, pero en realidad vemos el riesgo que ellos están tomando, porque imagínate, se puede caer alguien, puede pasar una tragedia, y todo esto porque ellos están en la desesperación de poder llegar a Estados Unidos y todavía no tienen nada asegurado. Es correcto, por eso es importante lo que tú acabas de decir, el hecho de poder tener, identificar en esta comisión investigadora en estos 3 países del Triángulo Norte quiénes son los responsables, porque una responsabilidad fuerte tendrán y ojalá, Dios no lo quiera, que haya alguna situación. Rápidamente, ¿me permites dar otra información para ir concluyendo ya con este tema, Sandy? No es la primera caravana de este tipo. Anualmente se organiza una que se denomina el Via Crucis del Migrante. Este tipo de caravanas no nace de forma espontánea, y eso hay que dejarlo bien claro. El interés político que tú señalabas, Sandy, es absolutamente evidente también, y el gobierno hondureño ha dicho que a todas luces es una situación política que busca alterar la gobernabilidad, estabilidad y paz de nuestros países. Ojo, y con esto concluyo prácticamente, Sandy, y es cierto, de nuestros países, porque se va a alterar también esa estabilidad y esta paz en Guatemala. Pues esperemos que se logre algún resultado con esta mesa que se puede instalar de trabajo entre los países, y que también se vengan las sanciones internacionales en contra de los grupos que están buscando entonces afectar especialmente a los ciudadanos hondureños. En las noticias judiciales, el Ministerio Público solicitó hoy hasta 160 años de prisión a los jueces del Tribunal Noveno de lo Penal en contra precisamente de los principales responsables del ataque armado y también el granadazo que ocurrió afuera del Hospital General San Juan de Dios en marzo del 2015. La mañana del 4 de marzo de 2015 se iniciaban las actividades de atención y visitas en el Hospital General San Juan de Dios. Ese ambiente fue interrumpido por la ráfaga de balas que un sujeto desconocido realizó desde la ventana de un vehículo en marcha. Además, desde el automotor se lanzó una granada de fragmentación. El resultado de ese ataque, 4 personas fallecidas y 21 heridos por las esquirlas de la granada. En el juicio, el Ministerio Público responsabilizó como autores materiales e intelectuales a integrantes del barrio 18. Según la fiscal del proceso, fue una venganza de la organización criminal en contra de agentes del sistema carcelario. Desde el 27 de febrero del año 2015 se comienza a realizar la planificación del ataque en contra de los agentes del sistema penitenciario, de cómo inician a reunir las armas y la granada que utilizarían el día del ataque, así también de cómo en la sesión 147 se denota la participación en el hecho de Don Clay, de Warrior y de Chucky, así como manifiestan que el ataque era en contra del sistema penitenciario, pero que también atacaron de manera indirecta a las personas que lamentablemente se encontraban en el lugar y el momento equivocados. La fiscal del proceso solicitó condenas en contra de los procesados de 140 años de prisión por el fallecimiento de 4 personas, 20 años por asesinato en grado tentativa y 6 por asociación ilícita. Así también de los agentes que se quedaron afuera y de cómo oyen los disparos, se resguardan y logran observar el humo posterior a la explosión de la granada, y así como resultan heridos y observan cómo un compañero ingresa gravemente herido a la emergencia, pues las esquirlas de la granada se le habían incrustado en el área abdominal, causándole la muerte posteriormente. Por razones de seguridad, el desarrollo del debate oral y público se ha desarrollado por enlace de videoconferencia. La próxima semana se podría conocer el veredicto final del Tribunal Noveno, resolviendo si los acusados son inocentes o culpables. Sandy, quisiera saber cómo el Ministerio Público utilizó fondos del Banco Interamericano de Desarrollo para elevar el perfil a través de lobbies en Washington de Tel Maldán. Hay investigación al respecto que no se puede perder después de esta pausa.
polémica continúa. Tenemos un caso que les vamos a exponer aquí porque documentos del Ministerio Público evidencian que Telma Aldana durante su gestión en el Ministerio Público realizó mediante José Carlos Marroquín Pérez un lobby en Estados Unidos para levantar la imagen del MP y de la CICIG, pero esto utilizando fondos del Banco Interamericano de Desarrollo. Según documentación del Ministerio Público, el contrato número 161-2016, préstamo BID 1905, OC-GU, establecía a José Carlos Marroquín Pérez como consultor en el programa de apoyo al sector justicia penal para el año 2017. El contratante, es decir, el Ministerio Público, pagó $66,000 a Marroquín por un año de contrato. El pago fue financiado por el BID. El ex secretario de Política Criminal, Rodman Pérez, explicó cuál se suponía era el trabajo de Marroquín. Hay una contratación que se hace a través del BID donde se ofrecen los servicios de consultoría para sistematizar las mejores prácticas institucionales y poder replicarlas en diferentes fiscalías de la región. Recordemos que el BID opera no solamente en Guatemala, sino en varios países de la región. Sus productos están absolutamente ahí acreditados. Sin embargo, José Carlos Marroquín no realizó lo que explicó el ex secretario general del MP, pues se dedicó a realizar lobby en Estados Unidos a favor de la exfiscal Aldana y la CICIG. Esto se evidencia en el informe que el mismo consultor brindó a la Secretaría de Asuntos Internacionales y Cooperación del MP. Allí explica que en el mes de octubre de 2017 se llevó a cabo una reunión con personal de la Embajada de Guatemala ante la Casa Blanca con el ministro consejero, y la temática fue informar sobre temas en la agenda del MP ante las distintas ramas del gobierno de Estados Unidos de América y entidades civiles. El resultado fue una estrategia a favor del despacho de la fiscal general. Marroquín también fue a dar cuenta sobre el caso de la muerte del exministro de Finanzas, Pavel Centeno. En su informe dice: caso de exministro Pavel Centeno. Generó preocupación en varios círculos la información que se manejó en contra del Ministerio Público por un procedimiento judicial en el que terminó falleciendo el exministro tras atacar a un fiscal y a un agente de la PNC. Se les transmitió la certeza que se actuará con la seriedad que el caso representa y que se presentarán los resultados en breve. Marroquín, por instrucciones de Telma Aldana, tuvo la misión de hacer una estrategia de difusión que, según los documentos presentados por él mismo, logró neutralizar un sentimiento negativo de parte de los actores en Washington, D.C. En Guatecompras aparece que en el 2017 y 18 a José Carlos Marroquín Pérez, con número de identificación tributaria 160-73819, se le adjudicaron 2 contratos del Ministerio Público. La misma documentación del Ministerio Público evidencia que Marroquín Pérez no se dedicó a asesorar en el programa de apoyo al sector justicia penal, sino a levantar el perfil del Ministerio Público. Yo le quiero recordar es una situación. Cuando hablamos del fondo del Banco Interamericano de Desarrollo, estamos hablando de préstamos, porque el BID lo único que otorga son préstamos, lo cual significa que es dinero que usted, sus hijos y sus nietos vamos a tener que pagar todos. En el año 2011 se aprobó un financiamiento por $30 millones para el fortalecimiento del sector justicia. El préstamo fue entregado por el Banco Interamericano de Desarrollo. Una parte de esos fondos fue destinado para el pago de una asesoría en Estados Unidos. Un primer contrato fue firmado para gestionar agenda de temas del Ministerio Público de Guatemala con organismos internacionales y organismos no gubernamentales. Los objetivos de esa consultoría fueron preparar, implementar y dar seguimiento a la agenda de reuniones entre la titular de la Secretaría de Asuntos Internacionales y de Cooperación, SAIC, y la Fiscalía General, con representantes de organismos internacionales y organismos no gubernamentales con sede
en las ciudades de Washington, D.C., Nueva York también. El beneficiado de este contrato fue José Carlos Marroquín Pérez, quien por este trabajo recibió 135.277 quetzales. Pero por lo que vimos que decía ayer el exsecretario de Política Criminal, Rodman Pérez, del Ministerio Público, pues al final un lobby fuera de lo que estaba contratado en favor de una funcionaria que en este caso era el exfiscal general Telma Aldana. Quiero iniciar por algo, Julio, para ver entonces hasta qué punto es ilegal o permitido o no. Por ejemplo, ¿hasta qué punto se puede hacer el lobby en alguna institución a nivel internacional? Por ejemplo, ¿sí es permitido? ¿Sí se contempla? ¿O qué pasa por ahí? Sandy, te diría que sí, pero en otras instancias. Es decir, el trabajo del Ministerio Público de conformidad a la Constitución y a su ley orgánica que lo rige, ¿cuál es? Pues precisamente todo el apoyo, primero, de cumplir las leyes guatemaltecas y ser el ente encargado de la investigación y persecución penal en Guatemala. En Guatemala, no en el extranjero. Claro. La investigación es aquí. ¿De qué te sirve ese relacionamiento a nivel internacional para el Ministerio Público propiamente dicho? ¿Por qué? Porque uno puede decir, no, lo que pasa es de que puede ser para conseguir fondos para el MP. No, señores, porque estos préstamos del BID, porque son préstamos, es dinero que todos vamos a pagar, se canalizan a través de la instancia coordinadora de modernización del sector justicia, que es el órgano encargado dentro del sector justicia con la personería jurídica específica para captar donaciones, préstamos, subvenciones y cualquier tipo de apoyo para el sector guatemalteco. Entonces, esto no tendría justificación bajo esa lógica. Derivado entonces de estos señalamientos de las investigaciones, de la documentación que se tiene finalmente, donde en la asesoría o en la consultoría se da el informe, donde claramente se da a conocer por qué entonces se buscó. ¿Se puede procesar penalmente a los responsables, en este caso a la exfiscal y todos los que tuvieron relación? Porque obviamente sí, no solamente es ella. ¿Sabes por qué sí, Sandy? Porque si se logra, ahorita todo es presunto, ¿no? Porque la presunción de inocencia siempre tiene que estar presente. Pero si se logra demostrar que al final de cuentas estos fondos fueron utilizados para otra cosa, como el hacer lobby, pero campaña a nivel personal, es decir, promover una figura, en este caso probablemente la del exfiscal general Telma Aldana, para otros fines, por supuesto que sí, porque ahí estás malversando los fondos, es decir, utilizando fondos que son públicos al final de cuentas para otro tipo de situaciones. Cuando se hablaba entonces acerca de este préstamo que era para el fortalecimiento del sector justicia, ¿se incluía el lobismo? No, para nada. Y te lo digo porque cuando precisamente empecé a trabajar hace muchísimos años dentro del sector justicia, y por eso es que conozco también esto de la instancia del sector justicia, se trabajó con eso, con préstamos del BID, de Naciones Unidas, de la Unión Europea, pero jamás se incluyen ese tipo de rubros. Por supuesto que existen las consultorías, pero no para hacer este tipo de lobismo que estamos. Hay otros elementos de convicción o por lo menos de análisis que tenemos que presentarle a nuestros televidentes, Sandy, para poder seguir en el análisis del mismo. Luego, fíjense que se desarrolló de un compendio de buenas prácticas y lecciones aprendidas en el fortalecimiento de las capacidades de la investigación y de la persecución penal estratégica. El objetivo precisamente de esta consultoría era poder identificar, ojo Sandy, escucha, no hacer lobby. El objetivo de la consultoría como tal era identificar y sistematizar buenas prácticas, lecciones aprendidas en el fortalecimiento de las capacidades de investigación y persecución penal estratégica. Por ello, otra vez, José Carlos Marroquín termina recibiendo 250.610 quetzales. Esto, que son lo que en proyectos de cooperación internacional, como es un proyecto del BID, se llama términos de referencia, es decir, para qué contrata un consultor, cuáles son sus productos específicos, no tienen absolutamente nada que ver con hacer lobby. La verdad que sorprende ese tipo de situaciones. Yo quisiera entonces que me dieras a conocer tus conclusiones de este caso. Sandy, creo que este es un tema que debe de investigarse definitivamente a profundidad. Primero, para determinar si efectivamente fue así, si el dinero
que está empeñado ya para los hijos de quienes nos están viendo y los nietos de ustedes que nos están viendo ahí en casita, porque esto se paga 20, 30 años plazo, imagínate, este tipo de préstamos se está utilizando o se utilizó en su momento para ese tipo de situaciones, pues tampoco es justo y no se vale, y en todo caso, si eso es así, se tendrán que seguir las acciones penales correspondientes y la investigación que siga su curso para ver qué es lo que pasó, pero no creo que sea la mejor forma de invertir fondos que ni siquiera son nuestros, sino que son préstamos a largo plazo, Sandy. Eso es lo que estamos hablando. Y al final, para concluir, te quiero hacer una última consulta. Dime. Nos preguntamos si se da el caso o se dio el caso que se utilizó para promover la imagen de la exfiscal, ¿qué no se pudo hacer o qué se con ese dinero que se mal utilizó? Esto, con ello vamos a concluir precisamente este tema, me gusta mucho porque esto es lo que se sabe en este momento y se sabe por los documentos propios del Ministerio Público. Puede ser que hayan sido inclusive más cosas que de pronto en su momento pues justificar al final, por eso necesitamos que la fiscal nos dé a conocer muchas cosas. Yo creo que es lo mejor, ¿verdad? Sacado a luz. Inclusive el día de ayer, que esa conferencia de prensa pues fue con dos de sus ex trabajadores cercanos en su gestión, Mayra Vélez y Rosman Pérez, porque a lo mejor se presentó ella, porque yo creo que es lo mejor siempre, al final de cuentas, aclarar tú. Pero bueno, al final de cuentas también esto en su momento se aclarará en las instancias correspondientes. Bueno, finalizamos con este análisis, es momento de conocer otras noticias. Hablemos un poco de economía. Según los representantes de Guatemala, pues se encuentra nuestro país entre los 20 países más competitivos de América Latina. Los resultados del Índice de Competitividad Global para 2018 ubica a Guatemala en el puesto 13 de los 20 países más competitivos de América Latina. El comisionado para la competitividad da a conocer detalles del resultado. Tener educación vocacional, o sea, buscar también educación para fortalecer las necesidades que se tienen que tener de parte de la fuerza laboral que se está incorporando como una de las necesidades fuertes, y ahí el tema siempre de infraestructura. Infraestructura sigue siendo un reto enorme para Guatemala. Sandy, ¿te parece si continuamos la información acá en A la Medida? Así es, pero después de esta pausa ya volvemos. Es momento de conocer noticias nacionales. Los médicos de distintas áreas continúan con las protestas hasta obtener así un aumento salarial por parte del Ministerio de Salud y Asistencia Social. Recordemos que llevan bastante tiempo haciendo esta solicitud. Incremento salarial, estabilidad laboral y la creación de un estatuto médico fue lo que solicitó nuevamente el gremio de médicos. Jaime Cáceres, representante sindical del Hospital San Juan de Dios, señaló que el ha ejecutado el 73%, pero según él no hay insumos. Necesitamos insumos para hospitales, se nos están quebrando los hospitales, no tenemos muchos insumos y además estamos luchando por una dignificación salarial digna. No somos pordioseros ni mucho menos, nosotros tenemos que estudiar muchísimo para poder salvar vidas. Mientras otros están matando gente, nosotros estamos... Eso es lo que nosotros queremos. No más engaños, queremos realmente una dignificación salarial. Durante 10 semanas los médicos se han manifestado en distintas áreas del país, así como en otras partes del centro histórico, y de no obtener la dignificación, las muestras de protesta continuarán. Este miércoles se presentó la casa modelo de las 1000 casas que se construirán para los damnificados por la tragedia del volcán de fuego. Aquí en A la Medida, la información. Tras la tragedia provocada por la erupción del volcán de fuego, las familias perjudicadas recibirán una casa que mide 47 metros cuadrados y tiene áreas como sala, comedor, 2 dormitorios, un sanitario y un jardín. La urbanización se llevará a cabo en la finca La Industria, ubicada en Escuintla, en la cual se construirán 1000 casas. Empezamos ya con el proceso constructivo en el mes de noviembre. Esto incluye tanto la urbanización como la construcción de las viviendas. Es un proceso, los dos procesos van a avanzar de forma paralela y tenemos ya coordinada en el programa entregada la primera fase para el mes de febrero, que son 176 viviendas.
Y así nos vamos en lo que continúa del año para poder estar terminando la última fase y estarla entregando en el mes de septiembre del próximo año. Estaría entregado por completo el proyecto. Como parte de este proceso, el mandatario Jimmy Morales supervisó dicha vivienda. Me siento muy contento, quiero felicitar a la empresa que hoy nos está haciendo la presentación. Les quiero pedir públicamente también, tanto a la alta gerencia como a los choferes, pilotos, obreros, que van a poner cada uno de estos centímetros de concreto. Quiero pedirles con todo mi corazón, como siempre lo he hecho, que siempre piensen que esa es la mejor casa que debe construirse porque ahí va a vivir una familia guatemalteca. Tenemos la experiencia de ver obras terminadas con mucho profesionalismo por parte de la empresa que está construyendo estas casas. Tenemos de que no solamente queden las casas como una entrega. Ustedes se recordarán que desde la misma selección de la finca, que fue Finca La Industria, que está ubicada en un lugar súper especial, que tiene una ubicación súper privilegiada y que definitivamente las personas van a tener una plusvalía muy alta y Dios mediante, con todo el concepto de urbanización, que también por ahí anda Centro de Gobierno, que no está acá en estas filas, pero que se ha trabajado con gente urbanista que nos ayudó a poder pensar hasta en los encaminamientos peatonales, las áreas verdes, y posterior a eso vamos a tener la posibilidad de poder construir una terminal de buses en una de las esquinas del terreno. De esta forma concluimos. Gracias por su sintonía. Feliz noche. Feliz noche, hasta mañana. Feliz noche, Sandy. Gracias.